Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta. Y hoy vamos a conversar con la profesora en Geografía por la Universidad Nacional del Nordeste y doctora en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid, directora del Instituto de Geografía de la UNE, es docente, responsable de distintos proyectos nacionales e internacionales, y también directora de un grupo de investigaciones, el Grupo de Investigaciones Climáticas de la Universidad Nacional del Nordeste, alguien que desde hace más de 25 años ha trabajado en temas relacionados con la climatología, abordando fenómenos como nevadas, heladas, vientos, tormentas, granizos, olas de calor y otros eventos. Estamos hablando de la doctora Patricia Schneider. Muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, es un currículum muy largo. Nosotros lo resumimos así para televisión. Pero bueno, le vamos a preguntar, como siempre, a todos nuestros entrevistados, más allá de esta hoja profesional, ¿no? ¿Quién es Patricia Schneider? Si usted se tuviera que presentar, ¿qué le dice a la gente? Apasionada de la climatología, de lo que hago, de la enseñanza, de los conceptos de la ciencia, como geógrafa. Dentro de la geografía, la parte disciplinar que más me gusta es la denominada geografía física. Y dentro de esa geografía física me encanta la climatología, y entonces lo hago con mucha vocación y con mucho amor, porque realmente lo siento así. Desde hace mucho tiempo enseña, pero también investiga, digamos, ¿no? Y esa es un área donde se pueden desarrollar seguramente otras características del saber que uno tiene, ¿no? Y además con grupos con los que están trabajando. ¿Qué es lo que se trabaja en esos grupos de investigación? Son distintos temas, ¿no? Y esos temas, ¿en base a qué? Digamos, en base a la experiencia, en base a un programa, en base a eventos, ¿en base a qué se toman decisiones en los lugares donde ustedes trabajan para investigar cuestiones relacionadas con el clima? Bueno, en primer lugar, siempre estamos en contacto, o intentamos estar en contacto con la bibliografía existente sobre los distintos temas. Estado del arte todo el tiempo, digamos. Exacto, entonces uno va evaluando sobre qué temáticas está faltando investigar o indagar más, o sobre qué problemáticas se podrían profundizar algunas investigaciones ya realizadas o ya abordadas. Y a veces nos pasan que los alumnos o los recién graduados, por ejemplo, se acercan y nos dicen: a mí me gusta la climatología y me gustaría iniciarme en el camino de la investigación, pero no sé todavía, no tengo muy en claro sobre qué tema investigar. Entonces, bueno, ahí estamos nosotros para orientarlos sobre las distintas temáticas. ¿Y eso tiene una cuestión territorial o no necesariamente? Digamos, ¿lo que se estudia acá en la región tiene que ver con la región también geográfica o no necesariamente? No necesariamente, hay distintas escalas de abordaje de la información, de la investigación. De hecho, hay varios becarios que están abordando algunos temas en particular a escala nacional. Luego hay otros que lo abordan a escala regional, el NEA, por ejemplo. En otros casos a escala provincial. Y hay casos puntuales que lo abordan a escala local, claro. La localidad de tal, claro. Depende el tema y depende el interés del investigador. Claro, porque la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Porque cuando decíamos que ustedes trabajan hace un cuarto de siglo, temas relacionados con, qué sé yo, todos los otros eventos, helada, viento, tormentas, bueno, sí, eso tenemos nosotros acá, granizo, pero nevadas me suena un poco más difícil. Te llama la atención. Bueno, eso es justamente lo que me pasó cuando yo recién termino de graduarme en la carrera, y a mí me gustaba el área de climatología. Entonces me acerco al profesor que era de climatología en aquella época, el doctor Bruniar, un muy reconocido climatólogo en la región y en el país. Y me acerco y le digo: a mí me gustaría hacer una beca sobre algún tema de climatología, oriénteme usted sobre cuál tema. Y yo recuerdo muy bien que él me dijo:
mire, hay varios temas que todavía no se han indagado a nivel país, y uno de esos temas es las nevadas. Yo recuerdo que le digo, las nevadas voy a estudiar desde el Chaco. Claro. Y me dice, sí, porque usted va a estudiar las nevadas de toda la Argentina para caracterizar, simplemente hacer un análisis de cómo se distribuyen las nevadas a nivel nacional, porque era mi primer beca, mi primer acercamiento a la investigación. Yo supongo que, esto un poco lo leí, ¿no? Pero yo supongo que hoy es más fácil, cuando usted empezó, dedicarse a estas cuestiones era un poco más, al menos rara, digamos, ¿no? ¿O no? Se divulgaban menos las posibilidades que tenían cuando egresábamos. Claro. En la mayoría de los casos uno egresaba, estoy hablando de la década del 90, y la mayoría de los profesores que egresábamos de la Facultad de Humanidades, por lo menos hablo por los de Geografía, o nos orientábamos a las escuelas secundarias, claro, o iniciábamos el camino de la investigación dentro de la propia facultad. Claro. Entonces, esas eran las posibles salidas laborales que había, y no se divulgaba o no se propiciaba la posibilidad de trabajar en organismos públicos, llámese un catastro o alguna repartición donde analicen algún elemento geográfico en concreto, o donde tengan que espacializar cualquier tipo de información. Ahí es necesario que esté un geógrafo. ¿Y cuál ha sido, según considera usted, la contribución suya después de tantos años de trabajo, o en todo caso los trabajos con los que más a gusto se encuentra, digamos, ¿no?, a lo largo de todos estos años? Bueno, la contribución, no sé, eso lo tendrían que decir los demás, pero todos los temas que se abordan desde la climatología a mí me gustan mucho, pero cada vez me gustan más, porque yo inicié mis primeros trabajos haciendo simplemente una descripción. Este fenómeno se distribuye de esta manera en el espacio, y hasta ahí llegaban mis primeros trabajos. Y ahora uno intenta no solo explicar las causas, sino también decir, bueno, si esto continúa así, puede suceder esto; si esto se modifica acá, puede que pase esto. Y entonces eso ya me está... Ya es un pronóstico. Intentar simular escenarios posibles, no tanto pronosticar, porque eso es más bien lo que sucedería de aquí a una semana, a 15 días, sino más bien lo que puede llegar a ocurrir con un escenario posible a futuro. Es muy interesante porque, bueno, hay algunos eventos cada vez más intensos, cada vez más frecuentes, y se habla de crisis climática, ¿no? Y me gustaría saber qué significa esto en general y en todo caso en nuestra región, ¿no? Porque nosotros pasamos de la seca a la inundación, del calor extremo a unos frescos también elevados para nuestra zona. Es decir, ¿qué es la crisis climática? Bueno, en principio tenemos que tener en claro un concepto, en primer lugar, que es el de cambio climático. El de cambio climático se refiere a las modificaciones de los patrones de elementos climáticos que se suceden a lo largo... Que tienen registro temporal largo, digamos. Exacto, que se van dando a lo largo, que se vienen desarrollando desde hace décadas. No es algo que está ocurriendo desde ayer, desde antes de ayer. Entonces, esos cambios climáticos son naturales de la Tierra. Yo siempre les digo a mis alumnos que si tengo que darle un sinónimo al clima, es cambio. Claro. Clima significa cambio. Continuamente está cambiando. No es que cambio de clima, no es que acá tengo un clima subtropical y dentro de 100 años voy a tener un clima frío. No se trata de eso, sino que continuamente están produciéndose modificaciones en los patrones climáticos, y eso es normal. La Tierra ha pasado por una sucesión de cambios climáticos naturales desde que se originó. Ahora, lo que está ocurriendo en las últimas décadas es que el hombre, con los gases de efecto invernadero, lo que hace es incrementar la frecuencia de los fenómenos, cada vez se dan más seguidos.
y la intensidad de los fenómenos, es decir, cada vez son más fuertes. Las olas de calor más intensas, de hecho las últimas olas de calor fueron con los datos, los récords de temperatura se dieron en las últimas olas de calor, bueno, los registros de precipitación, lo que sucedió en Bahía Blanca. Más dañino también, ¿no? Bueno, ahí está, bien por tu palabra dañino, porque ahí me voy al concepto de crisis climática. ¿Cuándo tenemos una crisis climática? Cuando todos los fenómenos como consecuencia del cambio climático comienzan a afectar a la población de una manera muy destructiva y casi te diría yo generando una emergencia. Entonces están dañando o están siendo cada vez más vulnerable a la población por la intensidad y la frecuencia con la que aumentan. ¿Y cuáles son esos factores? Porque ahí encontramos también una causa, digamos, ¿no? Podríamos encontrar una causa. ¿Cuáles son los factores que intensifican los fenómenos climáticos extremos en nuestra región? Porque ¿cómo hago yo? ¿Qué hago yo para producir un efecto invernadero, ¿no? ¿Qué hace el hombre? Bueno, te diría que no hay un factor en el NEA. Los factores, en realidad, el sistema climático es una gran máquina a escala planetaria. Entonces, lo que genera que el calentamiento global son los gases de efecto invernadero. ¿Quiénes producen gases de efecto invernadero? Una fábrica, un coche que está circulando por una ciudad, cualquier quema de combustible fósil va a estar generando gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. Por lo tanto, es un continuum a escala planetaria. A escala planetaria es un continuo incremento de los gases de efecto invernadero, que de hecho esa es una de las luchas a escala mundial para disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que se incorporan a la atmósfera por países. De hecho, la Argentina está entre uno de los países que menos gases de efecto invernadero está incorporando a la atmósfera. Los países industrializados son los que más aportan. América del Norte, Europa, China en este momento es un gran productor de gases de efecto invernadero. Y hay evidencia de eso, ¿no? Sí, claro, hay mediciones. ¿Y por qué se niega? No sé, habría que preguntarle a los que lo niegan. Pero más allá de la cuestión, digo, ¿existen razones para negar? Los negacionistas sostienen que esta modificación en los gases de la atmósfera es mínima como para influir en la gran máquina climática que está funcionando desde los orígenes de la Tierra. Más sin embargo, está probado de que hay un incremento de las temperaturas desde la revolución industrial hasta la actualidad, y lo interesante fue que durante la pandemia, cuando todas las fábricas y todos los automóviles se paralizaron, fue increíble la disminución, la caída de los gases de efecto invernadero durante ese periodo. Además se vieron otras cosas mucho más impactantes desde el punto de vista visual también, ¿no? Con ese parate. Mares que se recuperaron, aguas que se volvieron cristalinas nuevamente, aires que más puros, donde había nieve, donde había niebla, dejó de haber. Es decir, es muy evidente eso. Sí, los animales que se acercaban a las ciudades que estaban vacías, eso a mí me llamó mucho la atención cuando se acercaban y caminaban por las ciudades. El análisis de datos revela un aumento en esto que hablamos, ¿no? Para centrarnos en nuestra zona, olas de calor, temperatura más alta cada vez, con frecuencias más periódicas y por mucho más tiempo. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos en Corrientes y hace no mucho tiempo, a principios del mes de marzo, mediados del mes de marzo, una ola de calor, pero intensísima, pero con una cantidad de días, digamos, que no había como un registro próximo, por lo menos nuestra piel. Usted tiene esos registros más en detalle seguramente. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué confirma en todo caso eso, ¿no? Bien, si nosotros analizamos los
los datos estadísticos, que son de los que nos valemos para estudiar el comportamiento de las temperaturas, vemos que en los últimos 30 años, desde la década del 90 hasta la actualidad, se ve un incremento en la cantidad de olas de calor, en la duración de las olas de calor, como bien lo dijiste, en la extensión que abarcan. Antes eran más localizadas, abarcaban media provincia, una provincia, ahora abarcan la región completa, el NEA, incluso todo el norte del país. Es muy impresionante ver los mapas continentales pintados de anaranjado, de rojo, de púrpura, ¿no? Sí, sí, sí. Influye incluso, por ejemplo, en la primera década que hemos analizado, la década del 90, hemos visto solo 2 olas de calor. La segunda década, es decir, la del 2000, ya fueron 4, se duplicaron. En la del 2010 fueron 6, y en la que estamos pasando ahora, que es la del 2020, en los primeros 5 años que estamos viviendo recién, ya llevamos más de 8 en la mitad de la década. Y lo más interesante es que 3 se dieron en un mismo verano, que es este último que acabamos de pasar. Entonces, la intensidad está más que claro que se ha incrementado, porque los valores de temperatura son los récords históricos. Como bien dijiste, la duración de cada ola de calor en las primeras décadas duraban entre 3 días y 5 días como máximo. Ahora hemos tenido olas de calor de más de 10 días. Y no una, sino más de una. Claro. Entonces, los seres vivos no alcanzan como a revivir del transcurso de una ola de calor, que ya tienen la siguiente, ya tienen la consecutiva. Entonces sufren un estrés hídrico, un estrés calórico, mortandad de animales, claro, pérdidas muy grandes de los productores agrícolas, por ejemplo, con la claro, sequía, porque la ola de calor lo que hace es incrementar la evaporación, y encima, si a eso le agregas que no se producen precipitaciones, una sequía que se te mueren todos los cultivos que hayas plantado. Sin contar los incendios, ¿no? Sin contar los incendios, que tenemos todos los elementos propicios para que los incendios se produzcan y se expandan. No todos los fenómenos extremos son atribuibles al cambio climático. Algunos responden a comportamientos climáticos cíclicos. ¿Nos puede decir cuál es la diferencia de esta sentencia, que es una sentencia que yo se la leí a usted, lo más claro que se pueda? Cada elemento del clima se comporta de manera diferente. Por ejemplo, la precipitación tiene mucha variación, por ejemplo, espacial. De hecho, hace unos años ustedes aquí en Corrientes han vivido una precipitación muy intensa, muy abundante. En pocas horas han precipitado más de 200 milímetros, y aquí a 20 kilómetros en Resistencia no precipitó nada. El elemento precipitación es muy normal que se comporte de esa manera. Tiene grandes variaciones en el espacio. Acá puede llover, en 50 kilómetros no llueve nada, y tiene grandes variaciones en el tiempo. Este año pueden precipitar 1000 milímetros, el año siguiente 700, al otro año 1500. Claro. Eso es normal para ese elemento, que es el de la precipitación. Entonces, cada elemento se comporta de manera cíclica. Si nosotros analizamos ese comportamiento a lo largo de unos 60 años, se advierten ciclos de incrementos y luego descensos, incrementos y descensos. Esos ciclos se refieren a la variabilidad climática, que tiene que ver con el clima naturalmente. Cuando nosotros decimos que existe un cambio climático, cuando dentro de esos valores extremos, cuando se produce un incremento o cuando se produce una disminución, cuando ese valor extremo se aleja demasiado de los valores normales, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y cuando ya están ocasionando pérdidas para la población, pérdidas en todo sentido, pérdidas para la propia población o para sus actividades o para la infraestructura, etcétera. Entonces, pérdida humana, ¿no? Por eso, sí, en todos los aspectos, sí, es decir, pérdidas si humanas. Nosotros lo podemos ver en un gráfico, que ahora es más visual todo, el clima es como una onda, y estamos en problemas cuando empezamos a ver picos, ¿no? Exacto, sí.
Entonces, ahí volvemos a un tema central que es la vulnerabilidad de las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, mencionó usted, y es el tema, digamos, que estamos hablando este año, seguramente vamos a hablar mucho, el tema de Bahía Blanca, ¿no? Que es una situación, ellos particularmente además vienen siendo castigados muy pronto, primero con viento, después con la lluvia, pero que esta vulnerabilidad se agrava cuando las poblaciones, como Bahía Blanca, se asientan en áreas inapropiadas junto a cuerpos de agua. Entonces la cuestión es, ¿qué medidas se pueden tomar para reducir esta vulnerabilidad? Y en todo caso, si hay medidas para tomar. Sí, claro que hay. Son medidas, yo creo que muy difíciles y complejas. Yo creo que la gestión pública, en primer lugar, no le debería dar la espalda a la ciencia, ¿no? La ciencia le está diciendo algo. De hecho, le está avisando. Una de las cosas que pasó es que había trabajos hechos en Bahía Blanca con investigadores de la zona que fueron desoídas, digamos. Exactamente, ¿no? Sí. Yo recuerdo que he leído que hacia el año 2012 aproximadamente, desde la UTN, un ingeniero hizo una especie de simulación donde decía, si precipitan en la ciudad de Bahía Blanca 300 milímetros, el canal Maldonado no tendrá suficiente capacidad para evacuar esa cantidad de agua de 300 milímetros en un día o algo así lo había dicho, y es exactamente lo que sucedió. Y por supuesto se desbordó todo. Un ejemplo es el caso de la ciudad de Tokio, en Japón. Bueno, estamos tomando un ejemplo de un país desarrollado, pero me preguntaste si se pueden tomar medidas. Bueno, ellos organizan o planifican sus ciudades teniendo en cuenta los eventos extremos de baja recurrencia, se llaman. Estos eventos se producen, cuanto más extremo es el evento, se produce cada mayor cantidad de tiempo. Por eso lo que sucedió en Bahía Blanca se dicen que son eventos de cada 100 años. Y buscando en la información estadística, hemos visto que en el año 1944 se había producido algo similar en Bahía Blanca. Habían precipitado 300 milímetros en 2 días, menos de lo que ocurrió ahora. Pero 80 años después pasa algo similar. Es decir, hay una recurrencia del fenómeno, porque es cíclico, y ante esa recurrencia nosotros tenemos que tomar esa información de lo más extremo que podemos llegar a tener y trabajar toda la infraestructura y el ordenamiento territorial en función a esos valores. Ahora, da la sensación que está la información para anticipar esos efectos climáticos en la infraestructura y en las comunidades, porque acá en Bahía Blanca se perdió todo, mucha cosa material, pero también se perdieron vidas. Sí, eso es lo más grave. Y sin embargo, no se hacen las cosas que deberían hacer. O sea, nosotros, ¿hay alguna comunidad que esté planteando sus cuestiones de infraestructura según eventos climáticos de baja recurrencia, pero muy extremos? No lo sé en Argentina, y por eso te digo, lo que he visto en países desarrollados es que, bueno, hay muchísima inversión, hay muchísimo dinero y sobre todo hay decisiones políticas tomadas. Te termino de contar, en Tokio lo que han hecho es un canal por debajo de la ciudad, pero un canal que tiene una profundidad de 30 metros, y no solo es un canal que va por debajo de la ciudad, sino que además tiene una especie de compartimentos dentro de ese canal para que el agua no desagüe a altas velocidades, sino que el agua se va moviendo dentro de ese canal como en una especie de ondas. O sea, pensaron en todos los detalles, no tipo solamente... esclusa, ¿no? Exacto, tipo esclusas, para que se infiltre el agua de la lluvia y luego llegue al océano sin erosionar y sin inundar la ciudad, sobre todo. O sea, medidas que se puedan tomar, sí hay, pero tienen mucho costo y son muy difíciles de llevar a cabo. Claro, vamos a centrarnos en el caso de Bahía Blanca, para decir, mínimo ampliar la capacidad de desagüe. Máximo también la reubicación de muchas familias, digamos, exactamente.
Por otro lado, yo creo que se debería planificar, y ahí voy con el ordenamiento territorial que tendrían que tener todas las ciudades o las provincias inclusive, planificar la ubicación o el asentamiento de la población. En las riberas de los canales, en las riberas de los ríos, no debería estar asentada la población en esos lugares. Y ahí la cuestión ciudadana también, es decir, no comprar donde no está garantizada la seguridad, pero eso también es muy difícil. Es muy difícil. ¿Y qué papel juegan las instituciones académicas y científicas en la educación, en la sensibilización sobre el cambio climático y las consecuencias en la sociedad? No ya con el Estado, sino con la comunidad, porque evidentemente el Estado le cuesta un poco, ¿no? Yo creo que cada uno tiene un papel fundamental, el Estado por su lado, pero la comunidad en general, si cada uno pone un granito de arena, yo creo que se puede mejorar. A veces yo comento esto ante mis alumnos o mis becarios y me dicen, profe, pero usted es un granito de arena y lo hace solo usted, nosotros no lo hacemos. Y bueno, pero yo estoy empezando y a mi niño yo le enseño eso. Por ejemplo, reciclar, cuidar el agua, por ejemplo, cómo los ambientes en una casa, cómo utilizar las ventilaciones dentro de la casa para tratar de usar en menor medida el aire acondicionado, por ejemplo, menor gasto energético. En el caso de la reutilización de los plásticos también, menor gasto de combustibles fósiles si los plásticos son reutilizados, por ejemplo. Son pequeñas medidas que se pueden ir tomando. También, si vas a construir una casa, a tu arquitecto, ¿qué le vas a pedir? Pedirle que te construya una casa con espacios verdes, incluso ahora se hablan de paredes verdes o de techos verdes. Entonces, las plantas, que serían lo que compone el color verde, lo que hacen es generar una regulación del clima, de la temperatura donde ellas se encuentran. No es lo mismo una pared de cemento que una pared cubierta con vegetación. Hay una diferencia de entre 5 y 10 grados menor sería en el caso de que sea verano y mayor en el caso... Con un filtro natural. Digamos, exacto, ¿no? Con un filtro natural. Y hay casos, por ejemplo, en los edificios o en casas muy extensas, hacer patios internos con ventilaciones cruzadas con el patio interno para que el aire se renueve de manera natural. Evitamos el uso de aire acondicionado, evitamos el uso de ventiladores, si están bien ubicadas las ventanas para que se produzca una ventilación cruzada, por ejemplo. Yo creo que son medidas que podemos tomarlas como ciudadanos, no hace falta... El Estado. No hace falta del Estado y no hace falta estudiar mucho para entender que eso se puede hacer y sin mayor cantidad de recursos. De todas maneras, bueno, se nos fue el tiempo, pero de todas maneras, usted mencionaba acá, en marzo de hace muy poco tiempo, en la ciudad de Corrientes llovió, el año pasado, si mal no recuerdo, o el anterior, llovió 300 milímetros y hubo zonas de la ciudad que tuvieron más de 2 metros de agua, sobre todo en las zonas bajas, pero Resistencia también tiene ese problema cuando llueve mucho. De hecho, Resistencia tiene bombas para evacuar agua, qué sé yo. Nuestras ciudades, ¿no? Corrientes, Resistencia, ¿los mayores peligros que enfrenta tienen que ver con el agua o no necesariamente? Yo creo que sí. En el caso de Resistencia yo creo que está en peor situación que Corrientes porque Resistencia está topográficamente en una especie de palangana, exacto, pero además tiene todo el sistema de defensas para defendernos, valga la redundancia, de las crecientes del Paraná. Claro. El problema es que cómo nos defendemos si la creciente viene de la lluvia. El agua no tiene manera de llegar al Paraná porque está bloqueado con diques. Y la pregunta que yo siempre me hago es si el sistema de bombeo que tenemos en cada uno de los diques es suficiente y está en buenas condiciones para sacar toda la cantidad de agua que se pueda juntar
en la ciudad y llevarla al río Paraná. No lo sé. No tuvimos un evento de 300 milímetros en 6 horas. Ojalá no lo tengamos para tener que probar qué va a pasar. Ojalá que no. Ojalá que no. Profesora, muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del diario El Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Thank you.